Bienvenidos. Gracias a todos nuestros invitados por estar acá. Gracias por su tiempo, por la generosidad de compartir con toda nuestra comunidad ¿Cómo está el tiempo? las ¿Sí? experiencias. Y bueno, queremos arrancar esta conversación desde un poco conectando algunos puntos que hoy hablaba Michael, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de confianza y cómo esa confianza hoy impacta en la creación de las experiencias y eso impacta en una cadena de valor que nos lleva a crear cultura, que como digo, decimos en Great Place to Work, es la forma que tenemos de hacer las cosas en nuestra organización y cómo eso nos lleva a resultados en esa cadena de valor. Entonces, primera pregunta que queríamos como conocer desde diferentes negocios, diferentes perspectivas, desde expertos como Gabriel que está trabajando y teniendo una visión más general. La primera pregunta que se nos plantea es decir, bueno, ¿cómo se construye hoy confianza a través de los líderes en tiempos donde hay un constante cambio, donde lo único seguro es el cambio, donde la incertidumbre reina, donde aparecen actores nuevos en esa construcción, como hoy que estuvimos hablando de la inteligencia artificial, y cómo hoy los líderes hacen para construir y sostener la confianza generada? Tanto, Verónica, si querés comenzar en Ok, Marriott. ahí está, ahí me escuchan, sí. Bueno, primero gracias por la Mm. invitación, gracias Fedra por este panel y a los otros speakers. La verdad que cuando hablábamos de esta pregunta, yo pensaba, parándome en los zapatos de Marriott, por supuesto, qué cosas hacen que nuestros líderes generen confianza en sus equipos de trabajo. Lo primero que creo que hay básicamente tres elementos que nosotros alineamos permanentemente. El primero tiene que ver con la experiencia, ¿no? Todos sabemos que si queremos saber algo, aprender algo o conocer sobre algo, vamos a alguien que tiene experiencia, en cualquier rubro que sea. Y Marriott es una empresa con una gran experiencia y sus líderes tienen mucha experiencia. Es una empresa, como les contaba, que está pronto a cumplir 100 años, que nació en 1917, 1927, y eso hace que realmente sea una empresa que ha construido a lo largo de 2 guerras mundiales, pandemia y miles de eventos que han cambiado el mundo y se ha adaptado a todos esos cambios. Entonces, yo creo que el primer valor es la experiencia, ¿no? Entonces, un líder que tiene experiencia, y no tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con esto de poder valorar la experiencia como un ejemplo para el otro en la construcción de la toma de decisiones. La segunda es que somos una empresa cuyo uno de sus valores esenciales es abrazar el cambio. Esto también nos define para las situaciones de cambio, ¿no? Porque cuando en los valores de hace 98 años vos tenés la palabra cambio inserta, quiere decir que todas las prácticas que desarrolles vas a estar vinculadas con el cambio. Abrazar el cambio quiere decir que cuando trabajamos en desarrollar líderes, hablamos de líderes que van a ser proactivos frente a la incertidumbre, proactivos frente al cambio, proactivos frente a lo nuevo. No somos una empresa donde los líderes van a resistirse al cambio, sino que por el contrario vamos a trabajar en desarrollar esa capacidad de ver cosas nuevas, de ver nuevas experiencias para nuestros huéspedes, nuevas experiencias para nuestros empleados, nuevas marcas, nuevos lugares donde trabajar. O sea, en Cala estamos en 137 países. Eso quiere decir que nos animamos a lugares bien complejos donde poder abrir un espacio, una comunidad, un nuevo lugar de trabajo. Pero si quiero bajarlo a algo más práctico y es, bueno, ¿qué pasa con todo esto en nuestros líderes? Lo que se me viene a la cabeza es que uno de nuestros pilares estratégicos es invertir en el desarrollo de los líderes. Invertir en el desarrollo de los líderes, como decís vos, desde estos dos lugares, desde la experiencia que tenemos, desde la innovación, de ser una empresa basada en la innovación, y desde la inversión concretamente, que decimos, son los líderes los que pueden llevar adelante esto. ¿Y qué significa eso? Básicamente definimos un modelo. Para nosotros, un líder que puede enfrentar el cambio, que puede enfrentar la innovación, es un líder que se puede mover en un modelo de, podría decirte algo así como empático, básicamente. Es como la habilidad básica para poder trabajar.
Desarrollamos a los líderes concretamente en ver y en hablar y en dar la verdad. La verdad como elemento clave de la transparencia, ¿sí? De la empatía. La segunda, en alinear a sus equipos de trabajo, ¿sí? No generamos líderes para dirigir personas, sino para alinearlos. Y alinear quiere decir también a veces enfrentar conversaciones difíciles. Eso también es enfrentar el cambio. Y por último, la transparencia. O sea, somos una organización que busca la ética, la transparencia, y eso es una herramienta clave para la toma de decisiones en la incertidumbre, ¿no? Porque vos en la transparencia podés decir, esto no lo sé, pero lo podemos trabajar juntos. En la empatía vos podés decir, esto es algo que lo podemos construir juntos y encontramos el espacio para hacerlo. Ahí te escucho, Verónica, y bueno, ahí aparecen varios factores, donde esa inversión está apoyada, si mal no entiendo, en aspectos que tienen que ver netamente con habilidades vinculares, habilidades de relacionamiento, Sin lugar a dudas, ¿no? clave. Que no estamos hablando de, o sea, estamos dejando afuera todo lo que son las competencias técnicas en la inversión de ese líder. Mira, nosotros las llamamos power skills, no soft skill, que me parece una palabra. Son las power skills que tiene que ver con esto de poder construir líderes que tengan la capacidad de manejar y enfrentar proactivamente el cambio. El eje está ante la incertidumbre en el bienestar de los asociados. Si vos podés poner tu eje, centralizarlo en el bienestar de la gente, nosotros decimos asociados a nuestros empleados, en el bienestar de la gente, las decisiones fluyen y la incertidumbre se transforma en cambio. Así que esa es como básicamente mi manera de verlo. Gracias, Verónica. Alejandro, ¿qué nos puedes contar en un negocio totalmente distinto, con desafíos distintos? A ver, primero que nada, nosotros trabajamos mucho a través de los líderes. Creo que Vero recién iba resaltando palabras claves: experiencia de consumidor, experiencia de empleado, cultura, transparencia, todas esas cosas que hacen a determinadas culturas. Nosotros, como decía, trabajamos muchísimo con los líderes para poder brindar esa experiencia de coherencia, que decías recién, de alineamiento en cierta medida. Y por otro lado, el lugar del líder también es un lugar bastante aspiracional, ¿no? O sea, las personas arrancan su carrera, quieren ser promovidas, quieren llegar a ese lugar. Nosotros también vamos trabajando mucho como compañía en dar una ventana a qué quiere decir líder. ¿Y qué quiere decir líder en esta compañía? ¿No? Porque claro, muchas veces suena buenísimo, por otro lado viene acompañado de una serie de responsabilidades y de crecimiento y de maduración que a veces no vienen inmediatamente o definitivamente no vienen con el título, ¿no? La tenés que trabajar. Entonces hacemos mucho hincapié en una serie de cosas. Primero que nada, en la coherencia, ¿sí? El líder está muy expuesto por su lugar central en la organización a brindar una visión, una dirección, una opinión, ya sea en asambleas con todos los empleados, en una reunión de directorio, en entrevistas con periodistas, con foros organizacionales. Lo que digo es, hablan mucho los líderes y la gente está esperando ver que los actos se condigan con lo que decimos, ¿no? O sea, el momento de motivar o inspirar a otros con discursos bonitos ya pasó un poco y la gente quiere ver esa consistencia, ¿no? esa coherencia de lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces también trabajamos mucho para que los líderes sean conscientes de que estás en una vidriera donde te están mirando y te están mirando mucho más de lo que miran a otros colaboradores. Entonces tenés que ser ejemplo de determinados atributos de cultura y demás. Por otro lado, la humildad, ¿sí? La humildad intelectual de reconocer que como líderes no tenemos todas las respuestas, ¿sí? Entonces, ¿cómo te parás desde ese lugar? ¿Cómo construís confianza? No muchas veces teniendo las respuestas, sino haciendo las preguntas correctas y pudiendo dar autonomía a tus equipos para encontrar esas respuestas. Y lo último, creo, es también lo mencionaba Vero, la transparencia, ¿no? O sea, con esto de admitir que no tenemos todas las respuestas, atravesás un proceso de transformación con ambigüedad, ¿no? En estos contextos de los que veníamos hablando, y se vuelve clave poder confiar en la madurez de los equipos, ¿sí? Y eso es lo que retroalimenta la confianza. Ellos confían en nosotros como líderes, yo confío en ustedes como equipo en contarles de esto es lo que nos ocupa, esto es lo que nos preocupa, pero tenemos toda esta serie de habilidades y toda esta serie de procesos que nos van a acompañar para asegurarnos de que salgamos de esto mucho más fuertes, ¿no? Entonces, como que trabajamos de esos tres ejes: la coherencia, la humildad
y la transparencia en la comunicación. Y ahí aparece en juego lo que vos decías, Ale, Alejandro, es la escucha, ¿no? Como no es solo la bajada de comunicación, sino esa habilidad de escucha y esa inversión que hablaba hoy Verónica en preparar a los líderes desde la organización, de decir, bueno, nos vamos a preparar para ser líderes, pero esa inversión está puesta ahí. Está claro. Y que es un Totalmente. ensayo y error. Es ensayo y error y es mucho de compartir tiempo, de generar una comunidad de líderes, ¿no? O sea, esto que yo contaba recién no se da en una conversación uno a uno, se puede dar, ¿no? Entre un coach, un mentor, pero muchas veces lo que nosotros hacemos es varias veces al año, todo el directorio y todo, te diría, el top 150 de los líderes de la organización, nos estamos juntando 6, 7 veces al año, varias horas, a discutir temas en profundidad de alineamiento, de cómo vamos a atravesar determinado cambio, de se vienen X lanzamientos de productos y van a cambiar el modelo de negocio. ¿Qué liderazgo requiere eso? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué desafíos vamos a enfrentar como líderes? Entonces, eso es tiempo invertido en esas discusiones, en asegurarte que al final tenemos una visión compartida como líderes, ¿no? Y les pregunto a los dos, ¿con todos resulta? Con todas las personas que queremos preparar, invertir en líderes, ¿a todos logramos esos resultados? Yo creo que lo que tiene, vamos a hablar quizás después de lo emocional, la inteligencia emocional. Yo creo que todos tienen la oportunidad de crecer. Okay. Esto es lo maravilloso que tiene el liderazgo, que, o por lo menos desde nuestro punto de vista, y por eso invertimos en eso, es algo que se desarrolla. Perfecto. Entonces, creo que todos tienen oportunidad de crecer, cada uno de distintas maneras. Okay. No todos tienen que llegar a ser el número uno de la compañía ni el número uno del hotel. Uno puede ser líder de su propia carrera, de su propio lugar de trabajo. El liderazgo va más allá de tener un gran equipo a cargo, ¿no? Yo creo que sí. Yo comparto, digamos, nosotros siempre decimos que el talento es como la entrada que te llevó a pasar la primera puerta, ¿no? Okay. Y después es mucho trabajo y dedicación, y todas estas habilidades, toda esta maduración que requiere un líder, son aprendibles. Habrá gente que por circunstancias de la vida las pudo haber aprendido antes y otros que van a tener más tiempo para aprenderlos. La clave o el factor está en la velocidad con que cada uno pueda aprender, ¿sí? Y por otro lado también la disposición que cada uno tenga. Va a haber gente que en el camino se va a ir dando cuenta de hasta acá llegué, hasta acá estoy dispuesto a invertir en mi aprendizaje o en mi tiempo personal, o porque el aprendizaje y ese crecimiento siempre suena lindo, pero a la vez salir de la zona de confort implica experimentar incomodidad y cuanto más grande el aprendizaje, más fuerte la incomodidad. Nos desafía. Entonces también está la voluntad de la persona de decir, estoy o no estoy para esto. Bárbaro, gracias Alejandro. Gabriel, ¿qué nos podés contar vos con tu mirada tan amplia en tantas organizaciones, trabajando tanto tiempo en este tema del liderazgo, de la creación de confianza? Nos gustaría escucharte también no solo tu visión, sino también qué ves como tendencia o cómo ves como principales desafíos hacia adelante en este tema. Excelente. Bueno, en principio un lujo emocional estar acá. Gracias por la invitación, un lujo emocional. Me encantaría en principio diferenciar la palabra crisis de ruptura. ¿Qué es una crisis? Es un problema grave, se necesitan reunir un conjunto de líderes, esos líderes tienen que tomar una decisión para capear el temporal, pero resulta que cuando esos líderes vuelven a su oficina, abren el cajón de su escritorio, en una crisis, entre el 70 y el 80% de la información que se necesita para tomar una decisión está en ese cajón. ¿Pero qué es una ruptura? Una ruptura también es un problema grave. Los líderes necesitan reunirse para tomar decisiones y capear el temporal, pero cuando regresan a sus escritorios, abren ese cajón y entre el 70 y el 80% de las cosas que están en ese cajón en materia de información no sirven. Venimos de un mundo lleno de crisis y ya desde la pandemia a esta parte estamos intentando transitar un mundo que tiene crisis y rupturas. La ruptura es algo que se rompe, es un cambio de orden muy importante. El COVID-19 fue una ruptura, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tomar decisiones con la certeza de un mundo que inclusive en el comité de crisis nos invitaban a las personas con experiencia, hoy se nos quemaron todos los papeles. Entonces, tomar decisiones y generar confianza en un mundo roto, ahí está. ¿Qué fue?
Dije roto y salió ese sonido. Es muy diferente, Fedra. Necesitamos trabajar con organizaciones ambidiestras. Fíjense que el tenista, cuando entrena, le enseñan a pegar con los dos brazos. Tiene que sacar con los dos brazos, pegarle con los dos brazos, hacer el revés con los dos brazos. A las organizaciones le pasa lo mismo. ¿Y qué es generar un liderazgo con dos golpes para generar confianza? Que tenemos que seguir planificando, sigamos planificando, ahí hay información. Pero ¿saben qué? Tenemos que empezar a escuchar la voz de la experimentación. Hay mucho líder metido en la planificación y quizás tiene que caminar un poco más la empresa para hacerse más de información, escuchar la voz de la experimentación. Hay mucho líder orientado al control, ¿sí? Por lo tanto, la información generada del control está perfecto. Sigamos controlando, hay que controlar. Pero ¿saben qué? Necesitamos también generar información en el empoderamiento de la gente. Hay muy pocas personas tomando decisiones cerca del cliente y cerca de los problemas. Y finalmente, algo que vuelve a aparecer, que es la transparencia. Yo vengo de trabajar corporativamente y, por supuesto, estoy en consultoría hace unos años. Pero cuando yo era chiquitito y trabajaba en empresas, todo era confidencial. Todo era confidencial. Bueno, estamos en un mundo de la transparencia. Por lo tanto, esto de salir a comunicar con más transparencia. Y si le hago un doble clic a todo esto, voy a confesar algo que aprendí de grande y siendo consultor. Aprendí de grande y con muchos años de consultoría que no existe la resistencia al cambio. No existe. ¿Saben qué existe? La gente no se resiste a cambiar, equipo. La gente se resiste a perder cosas en el medio de la incertidumbre que le genera ese cambio. Por lo tanto, esta es la tarea del líder, generar confianza, haciendo que la persona pueda ver todas las cosas que tenemos para ganar en ese proceso de cambio. La gente le tiene miedo a perder cosas. Cuando damos vueltas a estas situaciones, cuando explicamos las ventajas del cambio, los beneficios del cambio, cuando no tomamos decisiones arbitrarias, cuando hacemos participar a la gente de las decisiones. Y una gran frase para ir cerrando es que en un mundo de crisis y ruptura, las decisiones no solamente se tienen que tomar con autoridad. La autoridad genera mucha confianza. Las decisiones las tenemos que empezar a tomar en forma colectiva. Necesitamos tomar decisiones y buscar soluciones en forma colectiva. Estamos en la era de los gerentes sociales. Aquel líder que no se acerque a manejar información está definitivamente en el horno. Por último, la palabra es conectar. Me parece que hacer que las personas se acerquen más a las certezas es conectar desde lo humano a las personas. Me parece que la palabra conexión es lo que más puede llegar a resultar acá. Conectar con las personas. Gracias, Gabriel. Una palabra que los tres dijeron, transparencia. Podríamos abrir un capítulo y hacer un panel diferente con mucho rato, que es cómo interpretamos la transparencia, ¿no? ¿Qué se convierte en la transparencia? ¿Qué es? Porque uno, el vocablo mismo es algo que uno te lleva a pensar desde antes, bueno, es porque hay falta de transparencia cuando hablas de transparencia, pero hoy la transparencia nos exige desde otro lugar y nos habla de la calidad de la comunicación. Bueno, vamos a continuar con una segunda pregunta que hoy Verónica un poco lo adelantaba, ¿no? Y en este tema de generar confianza en distintos contextos, en temas de crisis, en contexto de crisis y ruptura, me gustaría como poder reflexionar sobre cuál es el papel que juegan la gestión de las emociones de estos propios líderes, ¿sí? Que están trabajando en estos contextos, ¿no? Que están hoy timoneando estos barcos, ¿sí? Y que los están desafiando. ¿Qué observan ustedes en el manejo, en la necesidad, en esa gestión de emociones que hoy más están sobre la mesa o se necesitan? ¿Quiere empezar, Alejandro? Dale, gracias. A ver, hace un ratito hablábamos del rol central que ocupa el líder en la organización y la exposición que tiene, ¿no? Y creo que todos sabemos, las emociones son contagiosas, algunas incluso viralizables. Cuando vos eso lo pones en el centro de la organización y se vuelve tan visible, la capacidad de amplificación que traen esas emociones
puede ser muy positiva o muy negativa, ¿no? Entonces, el cómo gestionarlas, no quiero hablar de control, porque No. va un poco en contra de la idea Exacto. de lo que nosotros tratamos de hacer, pero cómo las gestionamos se puede volver o no una ventaja competitiva para cada líder, ¿no? Y nosotros hablamos siempre de 3 cosas en estas comunidades de líderes que recién les contaba. La primera tiene que ver con reconocerlas, ¿no? O sea, está bueno reconocer una emoción luego de haber salido de una reunión, me da la capacidad de aprender, de corregir algo, si algo no funcionó bien, pero mucho más valioso es poder reconocerla en el momento, ¿no? Y el poder reconocerla en el momento, identificar la emoción que me está atravesando, es frustración, es enojo, es perdí la paciencia con mi equipo, no están llegando los resultados, identificar bien qué emoción me está atravesando, me permite encuadrarla, ¿sí? ¿Qué hago yo con eso? Encuadrarla quiere decir cómo transformo la ansiedad en movilización a la acción, cómo transformo frustración en aprendizaje, cómo transformo una sensación de caos por este entorno de ambigüedad del que hablábamos en un motor de búsqueda de oportunidades. Y lo tercero también es, de vuelta vinculado con el tema de la transparencia, es cómo las comunico. No pasa por poder poner una buena cara de póker, porque siempre estamos transmitiendo. Y a lo sumo, con una buena cara de póker, estaremos transmitiendo que somos un robot. Claro, entonces siempre vas a estar atravesado por una emoción. El punto es cómo las reconoces y cómo las comunicás y las articulás con credibilidad, conectada a la confianza de la que veníamos hablando. Entonces, puedo decir, sí, este tema me preocupa, nos preocupa como equipo de liderazgo, pero hemos atravesado situaciones similares, tenemos las capacidades, las habilidades, hemos superado, hemos salido de situaciones más difíciles, mucho más fuertes. Entonces, el poder reconocerlas, encuadrarlas y comunicarlas hace que las puedas poner a tu servicio, ¿no? Versus no hacer nada y que sea una reacción random, aleatoria, y que en eso la gente perciba lo que quiere percibir. Creo que es una ventaja muy amplia que puede dejar o no el líder si aprende o no a gestionar esas emociones. Bárbaro, gracias, Ale. Gabriel. La inteligencia emocional es como la planilla Excel. Te piden que la uses, pero no te enseñan a usarla, ¿no? A mí me parece que el tema emocional tiene que ver con mucho lo que dijo Ale. Hoy es un día de confesiones, quiero confesar otra cosa más. A mí un feedback, yo agradezco un feedback que tuve en la mitad de mi carrera profesional. Agradezco el feedback que tuve porque participé de un job posting para una gerencia que yo añoraba y no quedé seleccionado en la corporación ítalo-francesa en la que estaba. Entonces, con mi arrogancia de aquel momento, que no podía manejar, llamé a la secretaria del vicepresidente de Recursos Humanos y le pregunté por qué yo no había quedado. En ese entonces yo vivía en Córdoba, me llama el vicepresidente y me dice, tomate un avión mañana que te quiero explicar por qué no quedaste. Le digo, no, está bien, por teléfono está bien. No, tomate un avión, desayunamos juntos. Y me dijo esas palabras que todavía me resuenan. Me dice, Gabriel, sos técnicamente brillante. Sos uno de los mejores gerentes de recursos humanos que tengo. Y yo esperaba la palabra mágica, esa que cruza algunas conversaciones. Pero, si yo te traigo a trabajar acá, haces un revuelo que no te puedes imaginar. Tu gestión emocional no está a la altura de lo que está pensando la organización. Te vamos a ayudar con un coach, con un mentor, quizás te tengamos que ayudar con una evaluación de 360 grados, te vamos a volver a mostrar los resultados de tu encuesta de clima. Y yo dije, mamma mía, qué espejo. ¿Por qué cuento esto? Porque le estoy poniendo en la práctica lo que acaba de decir Ale. Me ayudaron a reconocer las emociones que yo no estaba viendo. La segunda cosa que me pasó es que con la información que me estaban dando pude tomar distancia y decir, con todos los datos que tengo, estoy viendo que con mi gestión emocional no voy a seguir desarrollándome y por lo que estoy viendo, estoy dejando sangre en algunos lugares. Pero lo más importante, esta persona me dijo, Gabriel, algunas de tus emociones están afectando los valores de la empresa. Acá hay un valor en esta empresa que es el respeto.
Y a veces en cómo pedís las cosas, la gente que está trabajando acá la toma como una falta de respeto. Yo estoy pagando un karma con el trabajo de facilitador que hago, se darán cuenta, ¿no? Así que la tercera cosa, aparte de reconocerla, aparte de tomar distancia, es de alguna manera esto de ponerme a trabajar en cómo la puedo cambiar. ¿Por qué? Porque hay un filtro por los valores que me dice, mirá, si sos una buena persona, esta emoción está rozando un valor, me parece que te tenés que poner a trabajar. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con estos valores, ¿no? Pero quiero contar algo más, si tengo un segundito más, que pasa en muchas organizaciones. Mientras Buenos Aires, no Houston, Buenos Aires me decía, es por acá tu gestión emocional, yo tenía un director regional que me decía, cómo me encanta cuando te haces el duro con Buenos Aires, cómo me encanta. Ese es el Gabriel que yo quiero. Entonces, cuidado, porque equipo, lo que se permite se transforma en cultura. Si vos tenés 10 gerentes en la empresa, 7 están encolumnados con los valores y su gestión emocional está alineada y otros 3 están totalmente desalineados, descarrilan emocionalmente, bueno, el mensaje de esos 3 es más fuerte que los otros 7. Entonces, los malos le siguen ganando a los buenos en términos de gestión emocional. Así que cuidado, porque es una conversación que tenemos que tener los líderes, porque lo que se permite en gestión emocional se transforma en cultura. Y acá está, las cosas que podemos impactar para lo bien y las cosas que le estamos diciendo a la gente que esto no se hace, pero está permitido. Gracias, Gabriel. Súper interesante, muy interesante lo que estás compartiendo, Gabriel, Ale. No quiero ser reiterativa, por supuesto que nosotros también, como Samery, digamos, trabajamos el desarrollo de las emociones. Todos sabemos a esta altura, de todos los que están en esta sala, que las emociones tienen la magia de que se desarrollan, ¿no? Cuando hace como 20 años atrás leí el libro de inteligencia emocional y leí, esto es algo que se desarrolla, dije, esto es genial, porque nos da a todo y nos pone a todo en el mismo lugar, que es la oportunidad de desarrollar las emociones. Trabajamos, por supuesto, en no cercenar las emociones, sino en moldear las emociones. Nosotros hablamos de moldear, que me parece que es una palabra como muy sana, ¿no? Esto de que sin perder el espíritu que cada uno tiene con sus emociones. Y la porque esencia. no somos todos iguales, pero sí trabajamos en moldear esas emociones para alinearlas con el objetivo y el propósito de la organización. Pero me gustaría, como hablamos al principio, hablar de prácticas concretas. O sea, a ver, ¿qué hacemos concretamente cuando hablamos de emociones? Un programa que a mí me encanta, que se llama Mind Makers, que son espacios de seguridad psicológica. O sea, creamos espacios donde la gente normalizamos hablar de salud mental. O sea, esto es para mí clave. O sea, la salud mental por años era un tema tabú en las organizaciones. Y hoy está en la mesa, en la planificación. O sea, en nuestro plan está hablar de la salud mental de todos los que trabajamos en la organización. Que está vinculado evidentemente con las emociones. ¿Cómo hacemos para romper esa barrera de que la emoción es algo que podemos moldear, que cada uno es diferente, que es sano hablar de las emociones que uno tiene, que poder asumir cuáles son tus emociones, conocerte en el manejo de tus emociones, es lo único que te permite conectar con el otro. ¿Solo para líderes, Verónica, lo hacen con Lo todos? hacemos con todos. Perfecto. Lo hacemos con todos. Focalizamos mucho con el liderazgo, pero lo hacemos con todos. Y es increíble en esas charlas abiertas, con distintos niveles, la posibilidad que tiene la gente de hablar sobre esto. O sea, y son sincrónicas, no es que son charlas grabadas virtuales, sino que te invitamos a participar y fomentamos que en cada una de nuestras propiedades se tengan este tipo de conversaciones. Y la otra práctica que también me parece que es muy interesante, ya más de liderazgo, la llamamos Leadership Series. Lo hacemos 2 veces al año, los hacemos los viernes, no casualmente. El viernes es un día donde uno necesita como desconectar, necesita como decir, bueno, ok, todo esto me pasó. Invitamos a líderes a contar sus experiencias vinculadas con todo este manejo de las emociones. Vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de conversaciones difíciles,
vamos a hablar cómo manejaste determinada situación, no sé, en una conversación de engagement con tu equipo de trabajo, cómo resolviste una situación compleja que te plantea alguien. Invitamos a todos los líderes, la hacemos en varios idiomas, porque eso también facilita la comunicación, el entendimiento, la participación, a todos los líderes de las distintas propiedades que tenemos a lo largo de Cala. Increíble lo que surge en ese A pesar de las diferencias de cultura, Verónica. A pesar de la diferencia de cultura. Es ahí donde decís, esta es la esencia, ¿no? Mirá qué interesante. La esencia de la organización, ¿no? Alguien de México puede decir, esto a mí también me pasó acá en Tijuana o me pasó acá en Sheraton Miramar en Santiago, ¿no? Perdón, en Chile. Entonces, eso es mágico y conecta a la gente. O sea, después me pasa de ir a algún lugar que me dicen, no, porque en el Leadership Series, en el que fulanito contó, después lo hice y lo apliqué, porque la práctica es lo que definía, en definitiva, Permeamos cómo la me organización. conecto. Y permeamos el mensaje. A nosotros esto nos interesa hablar de esto, ¿no? Entonces, nos interesa hablar de salud mental, nos interesa hablar de los desafíos que tienen los líderes para manejar sus emociones. Parece que esas son prácticas concretas que más allá de lo teórico que estamos viendo también son súper valiosas. Continuando, porque el tiempo es cruel, continuando con el tema de prácticas concretas, Alejandro, ¿qué nos puedes compartir si tuviéramos dos pilares concretos en prácticas, como hablaba Verónica, en lo que hace al apoyo o al respaldo de los líderes en Philip Morris? ¿Sí? Sí. Más allá de lo emocional, en lo técnico, en el impulsar a los líderes, o sea, prácticas concretas que pudiéramos bajar a la tierra y compartir con nuestra comunidad, cómo Philip Morris apoya o impulsa a sus líderes. No, perfecto. Primero, me gustó mucho lo que dijo Vero y creo que es una realidad a tu pregunta de pese a las diferencias culturales, creo que lo interesante de las compañías multinacionales es justamente que cuando lográs mantener a través de la cultura un hilo común, después vas a esos foros y encontrás que obviamente hay diferencias culturales, pero hay una intracultura de la corporación que también hace que te entiendas mucho más fácil desde Hablamos otros el mismo lados idioma. con esas personas. Por otro lado, también tiene otras caras y conecto con esto que me preguntabas de prácticas concretas. Obviamente también tenés beneficios porque Casa Matriz va a desarrollar una currícula buenísima de un montón de entrenamientos, cosas que uno puede salir a vender en una feria de empleo y demás, pero si bien eso suma, lo que más suma en términos de prácticas concretas creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con la coherencia y yo ver que mis líderes le están dando importancia a esto. Y como decía Gaby hace un rato, o sea, las cosas que permito que pasen en mi organización se transforman en cultura, se transforman en valores. Nosotros, dos cosas de las que hablamos mucho en momentos de transformación, conectando también con la sabiduría que nos trajo Gaby hoy, es esto del miedo. ¿Miedo a qué cuando atravesas una transformación? Y es verdad, no es al cambio, pero es a entender, voy a perder cosas en este cambio. ¿En función de qué las estoy perdiendo? ¿Qué voy a ganar? ¿No? Entonces, el primer punto que instalamos mucho es cómo los líderes pueden transmitir propósito. Es esto que está pasando, ¿qué sentido tiene que tenga? ¿Va a transformar nuestro modelo de negocio? ¿Qué va a traer? Vamos a estar más cerca del consumidor, vamos a entenderlo mejor, vamos a poder atender mejor las necesidades. ¿Cómo va a impactar en nuestra cultura esto? ¿No? Entonces es poder darle un propósito a esa transformación, hace que se suba, no que la gente se suba al barco, que salte al barco. La forma en que la gente se conecta con un propósito es mucho más fuerte de lo que puedes transmitir de cualquier otra forma. Así que la primera es esa, es dar propósito, y el segundo es dar autonomía, que la gente sienta que tiene agencia. O sea, pese a que hay una dirección definida, que el cómo vas a llegar a ese lugar es a cargo de cada uno, ¿no? Que tengo libertad para decidir cuál es mi estrategia, en los diferentes niveles de la organización, qué estrategias puedo implementar para conseguir llegar a ese puerto, para conseguir dar con esa dirección. De las bases de la innovación. O sea, eso es una de las bases de esto que hablábamos hoy de la velocidad, ¿no? Cuando uno apalanca ahí, permite tener esa... Creo que es eso, que es demostrar como compañía que estás hablando en serio sobre tal tema y es
transmito, te brindo un propósito, no te puedo dar el propósito, pero te lo puedo explicar y te lo puedo poner ahí, y si resuena con tus valores, lo vas a abrazar. Y el otro es dar autonomía, que la gente tenga agencia para actuar. Gracias, Alejandro. Conectaba un poco con lo que dice Ale, Sí. y me parece en Barrio esto de la autonomía, ¿no? Nosotros se trabajó mucho en definir qué tipo de líder es el que queremos, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de líder es el que se alinea con el propósito y con el negocio? Porque al final lo que buscamos es impactar en el negocio, Exacto. los porque eso es en resultados. beneficio de todos, ¿no? Y la primera definición es que buscamos que el líder sea curioso. O sea, la curiosidad me parece que es una palabra que tiene que ver con la autonomía, que te empodera. O sea, alguien curioso es alguien que busca, que quiere hacer algo distinto, que pregunta, y tiene que ver con las nuevas generaciones, tiene que ver cómo vemos el mundo hoy por hoy. La segunda es la valentía. Queremos a alguien que sea valiente, que se anime, que desafíe, que rompa el statu quo, ¿no? Eso me parece como súper interesante. Y la tercera que dijiste vos, que se conecte. O sea, me parece que son 3 palabras súper poderosas que de alguna manera sintetizan lo que venimos hablando, ¿no? Ser curioso, ser valiente y estar conectado. No importa el nivel de liderazgo en el que estés, estas son como las claves que atraviesan desde el primer momento en que te entrevistamos hasta todo tu desarrollo profesional. Me quedo con esas 3 palabras. Gabriel, para Y- cerrar, y voy ¿cómo a nos cerrar con podrías... una metáfora. Terminé de leer un libro muy chiquitito que se llama Los pacientes nos enseñan, del doctor Paco Maglio. Y un día el doctor Maglio estaba haciendo una recorrida médica y cuando pasa por cerca de la cama de una anciana, la anciana lo llama, le dice, doctor, ¿usted me puede tomar el pulso? Y el doctor mira el cardioscopio y le dice, usted tiene 75, 80 de pulso, usted está muy bien. Al rato hace la segunda recorrida el doctor, la anciana lo llama, le dice, doctor, ¿le puedo pedir que me tome el pulso nuevamente? ¿Pero por qué? Usted tiene 75, 80 de pulso, está mejor que yo. ¿Le puedo preguntar algo, señora? Sí. ¿Por qué usted me pide que yo le tome el pulso? Porque usted a los otros pacientes los palpa, los toca, y usted a mí no me toca. Entonces, Maglio define en ese capítulo de su libro que en los hospitales todos los días muere gente con hambre de piel. Y él explica que cuando se estudia medicina te enseñan 2 palabras en griego. Una es tecné, que es la técnica, el proceso de la medicina. Y la otra es el medeos. ¿Y saben qué es el medeos? Es la humanidad del médico para tratar al paciente. Entonces, para mí, Fedra, es esto. Me parece que el cardioscopio lo tenemos que seguir mirando, pero me parece que estamos necesitando un poco más de medeos, un poco más de humanidad. Me parece que pasa por esto, ¿no? Un cuidado de los resultados, ¿sí? Pero también una conexión, un cuidado de la persona que pasa por esto, para la gente. Y si me dejan ser metafórico, a mí me parece, ¿sabes qué? Que el líder está para saciar ese hambre de piel que tiene la gente. Me parece que en las organizaciones pasa lo mismo que pasa con los hospitales. Y ahí está, ¿no? Con cercanía, con disponibilidad, con humanidad, con empatía. Exacto, exacto. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a los 3, gracias por lo que nos enseñaron, por lo que compartieron. La verdad nos vamos con varias reflexiones para pensar y probablemente para compartir. Así que a seguir disfrutando de la mañana. Muchas gracias a todos.